Era de noche cuando un camionero frenó en seco, pues una mujer le hacía señas en medio de la ruta pidiendo ayuda. La joven, con poca ropa y con esposas en las muñecas, había sido víctima de una salvaje violación. ¿Conoces el caso de Robert Hansen, el panadero asesino? Te lo cuento, en cronología. La película de Netflix, Bajo Cero, no solo cuenta la historia de una de las víctimas de un asesino en serie, también detalla cómo llegaron a él. Robert Christian Hansen, nacido el 15 de febrero de 1939 en Iowa, fue el hijo de un inmigrante danés muy estricto, a quien siguió los pasos como panadero. Rechazado por las chicas atractivas de su escuela, creció odiándolas y alimentando fantasías de cruel venganza. A través de su infancia y adolescencia, Hansen se describía como una persona callada y solitaria que tenía una relación disfuncional con su padre dominante. Con el tiempo, la cacería sería su refugio y pasatiempo favorito. En 1957 se alistó en la reserva del ejército de los Estados Unidos y sirvió ahí por un año antes de ser dado de baja. En el verano de 1960 contrajo matrimonio con una joven. El 7 de diciembre de 1960, Hansen fue arrestado por incendiar el garaje de los autobuses escolares, perteneciente a la Comisión de Educación del Condado de Pocahontas en Iowa, como venganza por el maltrato que recibió en la escuela secundaria, por lo cual tuvo que cumplir 20 meses de una sentencia de 3 años en la penitenciaría estatal de Anamosa en el condado de Jones en Iowa. Su esposa tramitó el divorcio mientras él estaba encarcelado. Aquí fue diagnosticado con depresión y periodos de esquizofrenia y cambios constantes de humor. En 1963 contrajo matrimonio con su segunda esposa y tuvo 2 hijos. En 1967 se mudaron a Anchorage, Alaska. En Anchorage abrió y operó una panadería y fue apreciado por sus vecinos. También estableció varios récords de caza locales derivado de su afición. Fue encarcelado varias veces después, pero solo por hurtos menores. Pero es a partir de 1970 que empieza la verdadera vida criminal de Robert Hansen. En diciembre de 1971 fue arrestado 2 veces ese mes. El primer arresto fue por secuestrar e intentar violar a una ama de casa no identificada, la cual puso la denuncia, y Robert pagó con 6 meses la sentencia original de 5 años. El segundo fue por violar a una trabajadora sexual, en donde Robert alegó que solo se negó a pagar la tarifa de la chica y al final se retiraron los cargos como parte de un acuerdo. El 22 de diciembre de 1971, Celia Van Senden fue secuestrada y logró escapar, pero murió congelada en el bosque y su cuerpo fue hallado el 25 de diciembre. El secuestro se produjo 3 días después de que Hansen cometiera su agresión a la trabajadora sexual. Sin embargo, Robert Hansen siempre negó ese crimen. En 1980, un cuerpo fue encontrado cerca de Eklutna Road por trabajadores de la construcción. La víctima fue apodada Eklutna Annie por los investigadores y durante años no fue identificada. Más tarde ese mismo año, el cuerpo de Joanna Messina fue descubierto en una gravera cerca de Seward, y en 1982 se encontraron los restos de Cherry Morrow, de 23 años, en una tumba poco profunda cerca del río Nick. El detective llamado Glenn Flood participó en la investigación de estos casos y comenzó a sospechar que las 3 mujeres podrían haber sido asesinadas por el mismo perpetrador, pero no había sospechosos. Glenn Flood solicitó ayuda de un agente del FBI para crear el perfil del asesino. Fue el agente especial John E. Douglas quien pensó que el asesino sería un cazador experimentado y discreto de baja autoestima, con un historial de ser rechazado por mujeres y que se sentiría obligado a conservar recuerdos de sus asesinatos. También sugirió que el agresor podría tartamudear. Utilizando este perfil, Glenn Flood investigó a posibles sospechosos, incluido Robert Hansen, quien encajaba en el perfil y era dueño de un avión, pero no había forma de acusarlo. Es el 13 de junio de 1983 que Robert Hansen le ofreció a Cindy Paulson, de 17 años, $200 para Sora. Ella aceptó y subió al auto. Él sacó un arma, la amenazó y la llevó a su casa en el barrio de Muldon. Allí la mantuvo secuestrada, la torturó y agredió sexualmente. Cindy dijo que la encadenó por el cuello a una columna del sótano de su casa. Más tarde tomó una siesta en un sofá y cuando despertó la metió en su auto y la llevó al campo Merrill, donde le dijo que tenía intención de llevarla a su choza cerca del río Nick, área del valle de Matanuska, Susitna, accesible solo en barco o avión. Cindy Paulson, agachada en el asiento trasero del auto de Robert Hansen, con las muñecas esposadas de frente a su cuerpo, vio la oportunidad de escapar cuando estaba ocupado cargando la cabina de su avión. Mientras Robert Hansen estaba de espaldas, Cindy Paulson saltó del asiento trasero, abrió la puerta del lado del conductor y corrió hacia la cercana Sexta Avenida, donde se encontró con el camionero.
Robert Hansen entró en pánico y la persiguió, pero no logró alcanzarla antes de que apareciera el camionero Robert Junt, quien, alarmado por la apariencia desaliñada de Sidney Paulson, la llevó al Hotel Mosh Inn, donde saltó del camión y entró corriendo. Mientras Cindy Paulson le suplicaba a la empleada que llamara a su novio al Vic Timber Motel, Robert Junt, el camionero, continuó su camino y llamó a la policía para denunciar el incidente. Cuando Nick Baker, oficial de la policía de Anchorage, llegó y tomó la declaración de Cindy Paulson, este no le creyó debido a su contexto como trabajadora sexual, provocando un retraso en la investigación. Cuando Glenn Flood escucha la historia de Cindy Paulson, se da cuenta que coincide con el patrón y da detalles que coinciden con la investigación. Entonces encuentra las coincidencias con Robert Hansen. En un primer intento es interrogado, pero Robert Hansen actúa normal. Pero respaldados por el testimonio de Paulson y el perfil de Douglas, Glenn Flood y la policía de Anchorage obtuvieron una orden judicial para registrar el avión, los vehículos y la casa de Hansen. El 27 de octubre de 1983, los investigadores descubrieron joyas pertenecientes a algunas de las mujeres desaparecidas, así como una serie de armas de fuego en un escondite de la esquina del ático de Hansen. En su habitación también se encontró un mapa aéreo con 37 marcas con X. Muchas de estas marcas coinciden con sitios donde se había encontrado cuerpos, otras fueron descubiertas más tarde en los lugares marcados en el mapa. Cuando se enfrentó a las pruebas encontradas en su casa, Robert Hansen negó todo el tiempo que pudo, pero finalmente comenzó a culpar a sus víctimas y trató de justificar sus acciones. Finalmente, confesando cada elemento de prueba tal como se le presentó, admitió una serie de ataques contra mujeres a partir de 1971. Sus primeras víctimas fueron niñas o mujeres jóvenes, generalmente entre 16 y 19 años y no trabajadoras sexuales, a diferencia de algunas de las víctimas que llevaron a su descubrimiento. Finalmente, Robert Hansen se declaró culpable de solo 4 asesinatos, además de otros cargos como secuestro y agresión. Como parte del acuerdo con las autoridades, proporcionó información sobre la ubicación de varias de sus víctimas, ayudando a recuperar los restos de al menos 12 mujeres. Aunque oficialmente se le vincula con esos casos, se sospecha que el número real de víctimas podría ser mayor, estimándose entre 17 y más de 20, e incluso algunas teorías lo elevan a más de 30. Basándose en su modus operandi y desapariciones no resueltas. En 1984, el tribunal lo sentenció a 461 años de cárcel y murió en 2014 a los 75 años. Hay varias producciones en diferentes versiones, principalmente episodios dedicados al caso. Sin embargo, la más destacada es la película de Netflix Bajo Cero. Esto nos recuerda que la maldad se esconde incluso en los lugares más remotos.